Bienvenidos a Mitotes Místicos en este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Kadesh. Yo soy Leo. Y en este episodio vamos a continuar con la serie de los arquetipos del tarot. Vamos ahora en esta parte del 12 al 22 para concluir esta serie sobre los arquetipos. Y el siguiente es el 12, ¿verdad? Sí, en los arcanos mayores, la carta número 12 son el colgado, perdón. Uh-huh. El colgado habla del cambio, en su lado positivo nos habla de un cambio, ciclo, suerte, oportunidades, y en su lado negativo habla de la inestabilidad, el azar, la falta de control y los altibajos. Entonces esta carta está muy conectada con la rueda de la fortuna, ¿no? Pero nos está hablando de que ya no es algo, la fortuna ya no lo vemos como algo externo de nosotros, sino que algo que nosotros mismos lo estamos provocando. Si tú te fijas en esta carta, está el colgado sobre dos ramas que tienen, sobre dos árboles, pues, dos troncos de árboles que tienen todas las ramas cortadas. Y de cada lado son seis ramas cortadas, que si las sumas son 12, que tiene que ver con el número de la carta, ¿no? Y que está atado de cabeza esta persona. Entonces esto nos habla de pruebas, dolor, y que el sacrificio nos saca del dolor, ¿no? Entonces nos está hablando de esta persona que por sus acciones, por las decisiones que toma en la vida, está sufriendo ciertas pruebas. Y es a través del sacrificio que podemos superar esas pruebas, ¿no? Hay que tomar mucho en cuenta que la palabra sacrificio quiere decir hacer santo. Entonces, si las acciones que nosotros tomamos las hacemos por un bien superior, las hacemos santas, quiere decir que vamos a pasar exitosamente esas pruebas. Y si no lo hacemos así, está hablando de que hay una gran inestabilidad, que estamos sobre la casualidad y no la causalidad, que nos falta control y que los altibajos de la vida nos están golpeando constantemente, ¿no? Así es. La siguiente carta es la muerte, es la número 13. En la parte positiva nos habla de la transformación, el nacimiento, el cambio radical y un final necesario. Y en la negativa, la pérdida, el miedo, la resistencia al cambio y el dolor. En la positiva, yo la relaciono mucho con el estoicismo. Nos está marcando un final, pero que es un final bueno. Y no tiene que haber una aceptación de ese final, porque no necesariamente todos los finales tienen que ser malos, ¿no? Lo malo es como lo aceptamos a veces y que es lo que nos daña, ¿no? Y en la parte negativa, pues nos habla del miedo, de la pérdida. Eso está muy bueno porque yo creo que muchos ahí nos quedamos atorados, ¿no? Entonces, el miedo no nos deja avanzar y al fin y al cabo es una muerte porque ahí te quedas, no te mueves de ahí, te quedas sostenido. En la parte negativa yo lo vería, en la positiva, perdón, como un estoico, como una aceptación estoica, el memento mori, el entender que es lo único que hay seguro, que los fines son partes del ciclo, lo de morir todas las noches y amanecer y renacer todas las mañanas. Y la parte negativa yo lo vería como una persona apática con falta de amor propio, que no, y ya con la apatía yo creo que decimos todos, es una persona que no le interesa y ese desinterés realmente no es desinterés, es muy, muy regido por el miedo, por la falta de aceptación, ¿no? Sí, precisamente la falta de aceptación. Algo que se me pasó comentar ahí del colgado es que yo lo miro como estas películas que empiezan con el personaje principal que está en peligro, que lo están persiguiendo, que está en una situación de vida y muerte, y empieza la película y seguramente te preguntarás cómo llega aquí, ¿no? Sí. Entonces ese es el estado del colgado, ¿no? Y que ya pasa toda la película y luego vemos cómo sale de esa situación, ¿no? Uh-huh. Entonces, en la siguiente carta, retomando el tema, es la templanza, que nos habla en su lado positivo de una moderación, el equilibrio, armonía, paciencia, todas estas cuestiones que tienen que ver con la templanza. Y del lado negativo es el estancamiento, la apatía, la falta de dirección, exceso de complacencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos hablando otra vez de lo mismo, ¿no? Del lado negativo lo podemos ver como la noche oscura del alma, esta persona que entra en una depresión y se queda estancado, ¿no? Y no puede actuar porque no sabe qué decisión tomar del lado negativo. Entonces está estancado, es apático, no le encuentra sentido a nada, tiene una falta de deseo y no se mueve. En cambio, del lado positivo está hablando de la prudencia, de ser una persona prudente, moderada, discreta y de poder avanzar poco a poco en la vida, saber que todo es por algo y que las cosas son por algo, ¿no? Así es. La siguiente carta, la número 15, vendría siendo el diablo. El diablo ese que mucha gente le tiene miedo, pero aquí sigue siendo un arquetipo y que lo ha sido desde que apareció la primera vez en la humanidad, ¿no?
Simplemente es un estado de la psique, digo, para que no lo ¿cómo se dice? Satanicen, como dicen, ¿no? No va por ahí. En la parte positiva habla de la energía, la pasión, el magnetismo y la atracción. También de la luz, de aprender y de enfocarnos en cosas nuevas, ¿no? A perder el miedo a nueva información. Y en la negativa, vendría siendo la adicción, la manipulación, la obsesión y el engaño. Miren, yo en la positiva, yo lo relaciono con una parte temeraria, en la parte donde tú ya a lo mejor aceptas cosas y empiezas a conectar la cabeza con la pasión hacia algo en concreto, no pasiones desmedidas, ¿no? Que vendría siendo la polaridad opuesta. Es la falta de gestión emocional, es la falta de entendimiento de tus emociones y la forma en la que las ocultamos. Puede ser la comida, puede ser las drogas, el alcohol, ser muy sociable para no estar en tu casa y enfrentarte a ti mismo. Esas serían las dos partes, la positiva y la negativa. Uh-huh. Sí, hay que tomar mucho en cuenta que el diablo generalmente está relacionado con el ego, pero también está relacionado precisamente con la parte racional del ego, ¿no? Entonces es como el conocimiento, y si lo ves desde los dos puntos, positivo y negativo, pues es demasiado raciocinio, pues te quita la parte intuitiva y no hay un equilibrio. Pero también si logras ese equilibrio, porque si te fijas, el diablo tiene cualidades masculinas y femeninas, y logras ese equilibrio a través del racionamiento, puedes llegar a un estado superior de entendimiento, pero no puedes quitar la parte intuitiva, ¿no? Sí, definitivamente. Antes de que sigas al siguiente punto, se me fue un punto que quería aclarar sobre el diablo. Cabalísticamente, el diablo se ve como el Satán, ellos le llaman el Satán, y nada más es algo que te muestra por dónde no es. No se ve como una parte mala, ¿no? En sí. Para los cabalistas, el Satán es, por ejemplo, si yo ya tengo una obsesión con la comida, porque que tienes una problema con la comida o con las drogas, ¿no? El diablo lo que hace es que cada vez te va a llevar a un punto en el que te afecte más esa compulsión o esa falta de gestión emocional, en el que para que te des cuenta, te va llevando extremos para que tú te des cuenta que por ahí no es, ¿no? Entonces no es malo al fin y al cabo, pero sigue teniendo dos polaridades, positiva y negativa. Perdón, quería hacer esa... No, de hecho es muy interesante porque me acordé de lo que decía Sócrates, ¿no? Que él le llamaba Daemon, que decía: yo tengo una voz en mi cabeza que nunca me ha dicho qué hacer, solamente me ha dicho qué no hacer. Entonces va mucho de la mano con lo que tú dices, ¿no? Que el diablo es esta parte racional que te dice qué no hacer porque no es bueno para ti, pero se nos olvida y no le hacemos caso. Así es. Entonces está muy interesante cómo lo ven los cabalistas que está conectado con esto, ¿no? La siguiente carta es la torre, que también dice la mansión de Dios en francés, ¿no? En su lado positivo es la revelación, el despertar, la liberación o un cambio drástico, ¿no? En su lado negativo es la destrucción, caos, crisis y colapso. Entonces, si ustedes ven la carta, pueden ver que está una torre y están cayendo dos personas de la torre, mientras que la torre está siendo impactada por algo, ¿no? Que aquí tiene muchísimo simbolismo esta carta, ¿no? En el tarot egipcio es nada más un rayo que está golpeando la torre y la está destruyendo. Entonces, esto nos está hablando de que puede ser un castigo, una caída terrible, precisamente porque no escuchamos al diablo que nos estaba diciendo que no era por ahí. Y nos habla si nos sale la carta en el tarot, nos habla de que pues hay que evitar hacer algo, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con hacer algo, ¿no? Y nos habla de la salida del Edén, de la salida del estado de gracia. Entonces, por ejemplo, comentábamos en el capítulo de los horóscopos que nos acompañó Nina, que ciertas partes de la interpretación astrológica nada más te están diciendo, ten cuidado si vas a hacer esto, ¿no? Cuando realmente en el horóscopo te dicen, no hagas esto. Entonces hay que entender esta carta como eso, ¿no? Que nos está diciendo que va a haber un cambio drástico y que hay que tener cuidado. Hay que reflexionar muy bien lo que vamos a hacer y saber intuir si lo que vamos a hacer puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? Así es. La siguiente carta es la estrella, la número 17. En la polaridad positiva nos habla de la esperanza, la inspiración, la claridad y la serenidad. Que esto, pues yo creo que la claridad te da todo lo demás. Para llegar a la claridad uno tiene que estar con esperanza, no puedes perder
¿cómo le podemos decir? La forma de ver las cosas como si ya todo es perfecto, ¿no? Entonces, nos habla de situaciones en las que nosotros a lo mejor ya estamos viendo más allá y ya nos atrevemos a creer, ¿no? Y en la negativa es la ilusión, la vulnerabilidad, las expectativas no cumplidas y la ingenuidad. Que esto es bien interesante porque pues la esperanza y la ingenuidad yo creo que son una parte de lo mismo. A veces tenemos demasiada fe o demasiada esperanza en las cosas y eso nos lleva a caer en situaciones de ingenuidad. Y me llama mucho la atención que esa carta está una mujer desnuda en la carta, ¿no? Entonces, esa ingenuidad nos puede llevar a situaciones en las que se aprovechan de nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esta carta está junto con el mago o está junto con el diablo y está invertida, pues ahí nos está diciendo de manera muy clara por dónde no, o por dónde sí. Esas serían las dos partes de la carta. Sí, también hay que tomar en cuenta que trae dos vasijas esta persona, ¿no? Que está derramando agua. Entonces nos está hablando de que está juntando los polos derecho e izquierdo y está tratando de lograr un equilibrio, ¿no? Entonces nos habla mucho también de esta cuestión intuitiva que se repite a lo largo de las cartas. Pero es muy interesante la carta en sí, ¿no? De su lado positivo y su lado negativo. La siguiente es la luna, que otra vez nos está hablando de la intuición en su lado positivo. Intuición, sueños, misterios, imaginación. Nos está hablando completamente del lado derecho del cerebro. De su lado negativo nos está hablando de ilusión, confusión, engaño y temor, que también es el lado derecho del cerebro, pero cuando el miedo se apodera de uno, ¿no? Viéndolo con miedo. Entonces, si nosotros usamos el lado derecho del cerebro y sabemos que, como tú lo comentabas, que pues todo es por algo y que todo está bien, pues desarrollamos una intuición y a través de los sueños podemos entender ciertas cosas y aprender cosas y sabemos que se desarrolla nuestra parte imaginativa. Sin embargo, si dejamos que el miedo nos domine, nos empezamos a caer en ilusiones, nos empezamos a engañar a nosotros mismos, estamos confundidos, no sabemos qué hacer y terminamos en el miedo, ¿no? Que el mayor miedo es el miedo a lo desconocido. Entonces, si estamos confundidos, no sabemos qué hacer, vamos a tener miedo. Así es. La siguiente carta, que se me hace muy parecida a la del sol con la estrella, ahora que lo estaba estudiando y lo traemos aquí en nuestras anotaciones. En la parte positiva es el éxito, la alegría, la vitalidad y la claridad, que se repite con la estrella, ¿no? Y en la parte negativa es el egoísmo, la arrogancia, la superficialidad y el exceso de optimismo. Pues casualmente nosotros giramos alrededor de esa estrella, ¿no? En la parte positiva lo podemos ver como una persona, para mí yo lo interpreté así, que le va bien por ser quien es, que brilla por sí sola, que tiene energía, que tiene alegría para ser quien es, y eso hace que le vaya bien, ¿no? Por eso el éxito es una de sus cualidades. Y la negativa es una persona pesimista, demasiado optimista y que se deja guiar mucho por lo que ve, pero no piensa, no lo interioriza. Nada más sigue lo que le dicen como si fuera un borreguito, que pues en las religiones pasa mucho eso, que no decimos que esté mal, pero pues hay que cuestionarse. Entonces pasa eso y pues lo engañan, pierde su energía, porque recuerden que todo es gestión energética del cuerpo. Sin hablar de un rollo más místico, pues nuestro cuerpo consume energía para funcionar, entonces es una persona que pierde energía de manera muy sencilla, ¿no? Sí, cada que te enojas pues pierdes energía y cada vez que te pones feliz, contento, la exaltas esa energía, ¿no? Sin meternos en más cosas. Algo muy interesante de estas dos cartas, la luna y el sol, que también están interconectadas, en su simbolismo es que si te fijas, tienen como un lago abajo que nos está hablando del subconsciente. Y por ejemplo en la carta de la luna egipcia tiene el signo de Escorpio, o sea, el signo astrológico de Escorpio. Nada más que aquí en el de Marsella pusieron como una especie de langosta, ¿no? Que nos está hablando acerca del elemento agua y de toda esta cuestión de subconsciente y cómo avanzar a través de ahí, ¿no? La siguiente carta es el arcano número 20, que es el juicio. También se le llama la resurrección, ¿no? Entonces, en el juicio, de su lado positivo, nos habla de renacimiento, el despertar, un juicio justo y una renovación. En su lado negativo, nos habla de un juicio crítico, una autoevaluación excesiva, una falta de perdón y miedo al cambio, ¿no?
Entonces, esta carta está muy interesante porque si lo estudias tanto en el de Marsella como en el egipcio, porque en el egipcio nos está hablando de la resurrección de los muertos, cambios favorables, aprovecharlos y acabar con todas las debilidades. Entonces, en el tarot egipcio podemos ver a que están embalsamando un muerto, ¿no? Lo están haciendo momia. Y si nos vamos a la mitología egipcia, en el momento que una persona muere pasa un juicio, donde se pone su corazón en una balanza y una pluma, la pluma de Amat, la diosa Amat de la justicia, se pone en el otro. Y si el peso es el mismo, o sea que si el corazón está equilibrado, esta persona puede trascender al siguiente nivel. Pero si no está equilibrado, es inmediatamente comido por una bestia, ¿no? Entonces, esta carta nos está hablando precisamente de eso. Si la vemos de un lado positivo, nos está hablando que va a haber un cambio muy fuerte gracias a que te estás liberando de ciertas cosas que te están atando, ¿no? Pues llámese traumas o llámese como lo quieras llamar, percepciones equivocadas, como lo quieras ver, ¿no? Y nos está hablando que esa parte se está muriendo y hay un renacimiento y hay un despertar, ¿no? Cuando es un juicio justo. La otra parte es cuando somos demasiado autocríticos con nosotros y eso no nos permite avanzar, ¿no? Entonces, en el lado negativo nos está hablando de que estamos juzgándonos demasiados y estamos demasiado preocupados por cosas que hicimos o no hicimos y que no nos damos cuenta que realmente para los demás eso no les importa. O sea, pero para nosotros sí nos importa y eso no nos está dejando avanzar, nos hace perder energía y nos hace ahora sí que caer en depresión y caer en estados anímicos bajos. Así es. En la siguiente carta, la 21, es el mundo. En la parte positiva es la realización, la plenitud, el éxito y la integración. Esto nos habla de una persona que llega a un máximo desarrollo, a llegar al punto máximo de las relaciones humanas, de su integración con el mundo en lo general, desde la naturaleza hasta con otros humanos, ¿no? De cómo va dejando huella en el mundo, de cómo es una persona que hace relaciones fuertes y duraderas con las personas, porque van más allá de la mente, es una conexión profunda, ¿no? Y en la parte negativa es la conclusión prematura, el estancamiento y la falta de cierre. Esto nos habla mucho de la soberbia, de una persona que cree que sabe y que ya no se relaciona con los demás porque ya no tiene esa capacidad de conexión, ya no se puede conectar con las otras personas porque la soberbia no deja. La soberbia es asumir que sabemos todo. Y esto hace, pues como lo hemos comentado en otros programas, una especie de ceguera, ¿no? Es una neblina que no te deja ver. Esas serían las dos polaridades del mundo y está bien interesante porque creo que esta es la que, de todos, que encontré más relación polar, muy, muy directa, ¿no? Como una persona que está conectada y una que no está conectada con la vida, ¿no? En general. Sí, esta carta es muy interesante, ¿no? Si te fijas, tiene un león, tiene un buey, tiene un águila y tiene un ángel, ¿no? Así es. Que nos está hablando de los 4 elementos, ¿no? Tierra es el buey o el toro, el león es el fuego, el ave es el aire y el ángel pues es el agua, son las emociones, ¿no? Entonces, la tierra es lo material, o sí, lo material más que nada. El león es la voluntad, es el fuego, es la fuerza de voluntad. El águila es el aire, que es la inteligencia, lo racional. Y el ángel son las emociones, ¿no? Y cómo está encerrada una rueda de esta persona y está a través de las vicisitudes de la vida en el mundo. Entonces, si todo está en equilibrio, todo está girando como debe girar y todo es como debe ser. Si no, pues empiezan estos problemas que mencionabas, ¿no? El siguiente arquetipo es el loco, o la siguiente carta, perdón, el arcano número 22 es el loco, Lemat. En su lado positivo habla de una libertad, una espontaneidad, nuevos comienzos y aventuras. En su lado negativo habla de una imprudencia, una inconsistencia, una falta de dirección y un caos, ¿no? Entonces, este loco tiene una frase aquí que dice desmoralización total para el mal. Es la antítesis, es la transmutación, ¿no? Entonces, este estado del loco, como lo comentábamos, el tarot, perdón, es un estudio psicológico, ¿no? Y es curioso que aquí en el de Marsella la última carta sea el loco, que nos está hablando de que si ya pasaste por todos los arquetipos anteriores, te conviertes en un loco, ¿no? Pero eres un loco positivo o un loco negativo. Entonces, si logras pasar de una manera positiva por todas estas pruebas o estos estados de conciencia que te marca el tarot, puedes llegar a este punto donde ya eres libre, eres espontáneo, puedes desarrollar tu creatividad. Y a lo mejor los demás van a decir, oye, qué loco está este vato, pero está bien, o sea, me agrada.
Sin embargo, si en el lado negativo, pues te vuelves una persona imprudente, no eres consistente con lo que haces, es algo que le pasa mucho a los denominados genios, ¿no? Que pueden hacer cosas fabulosas, pero si pierden la motivación para hacerlo, llámese la musa o la inspiración, no hacen nada. O sea, hay una inconsistencia total, hay una falta de dirección, caes en el caos, pues no puedes avanzar como te permitiría avanzar esta libertad de que te digan loco y que no te importe, ¿no? Porque de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco. Así es. Esta carta en el Marsella es el 22, pero en el Rider White y en otros tarots es la 0. Es la carta 0. Curiosamente tiene mucho sentido porque lo comentamos hace rato, pero por experiencias propias, normalmente cuando uno entra, ya estoy yendo un poco más místico, ¿no? No tan directamente en el tarot, pero todos nos volvemos locos. Cuando te estás dando cuenta que lo que está pasando alrededor no tiene sentido, iniciamos como el loco y de ahí empezamos a hacer un recorrido al revés, o sea, como lo emprendían en Marsella, ¿no? Que para nosotros el Marsella pues es el primer tarot que ya existió de manera estructurada y con estos dibujos que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? De carta por carta. Nada más quería hacer ese detalle de que acá se empieza como el loco y el viaje se empieza al revés, del loco hacia todos los demás arquetipos del tarot, ¿no? Sí, es que realmente es un estado de conciencia donde si tú no eres consciente de ti mismo, estás atado a todo lo que los demás te dijeron, todas las programaciones que traes y no tomas decisiones por ti mismo, no puedes pensar por ti mismo. Entonces eso realmente es un estado de locura porque no eres congruente contigo mismo. Claro. Simplemente estás siguiendo a los demás. Y acá nos habla de que ya llegando al final, pues vuelves a ser el loco, cabrón. Sí. Pero ahora si es de una manera positiva, ya eres consciente de ello y aprovechas esa locura para crear cosas nuevas. Que yo creo que es algo muy interesante, ¿no? Todo lo que existe en este mundo material es porque a algún loco se le ocurrió. Exacto. Se le ocurrió y lo llevó a la acción como un mago. Se convierte ahora en un mago, ¿no? Que curiosamente aquí es la primera carta, ¿no? Sí. Sí, está muy interesante los órdenes, pero pues la verdad es que por ejemplo Rider White, que fue uno que creó Rider White en el siglo XIX, miembro de la ciudad, miembro de la Golden Dawn, perdón, de la Aurora Dorada. Qué curioso cómo cada quien hizo su tarot, pero al fin y al cabo es la misma, nada más cambian los nombres de algunas cartas y son muy parecidos simbólicamente cada carta, las ilustraciones, ¿no? Y pues qué gusto como siempre que nos acompañen en este episodio. La verdad es que los invitamos a que estudien las cartas por sí mismos, porque es súper extenso. La verdad es que es muy extenso. Nosotros lo que hicimos es hacer lo más digerible posible para que se animaran ustedes a estudiarlas por cuenta propia, porque esto es trabajo, yo creo que de años, poder comprender cada símbolo que está en las cartas, cosa que por ejemplo Leo está muy clavado en ello. Yo no estoy tan clavado en cada detallito. Estoy apenas estudiándolo mucho más a fondo que antes, pero es que es un trabajo que te va a llevar mucho tiempo y es bien divertido y es bien motivador ir encontrando cada detallito que simboliza en las cartas, ¿no? Sí, de hecho, como lo comentas, esto es un trabajo de toda la vida, pues, porque realmente esto es lo que los alquimistas llamaban la gran obra, ¿no? Que es conocerse a sí mismo y lograr vamos a llamarlo iluminación o un conocimiento de que todos somos uno. Claro. Y que todo es por algo y que nada sucede al azar, que todo es causalidad, no casualidad, pues. Entonces, estudiando esto, podemos comprender un poco mejor cómo funciona la psique humana y en qué parte de la psique estamos trabajando, y entendiendo que los primeros arquetipos van dando paso a los siguientes arquetipos y que todo está interconectado y es realmente un trabajo extenso, ¿no? Entonces también los invitamos a que nos comenten si quieren que nos expandamos más sobre cada carta. Podemos tratar de hacerlo, ¿no? Tratar de ir sacando clips cartas por cartas, que nos digan qué cartas les interesa más estudiarla más a fondo, porque realmente es algo muy complejo, ¿no? O sea, cada rayita que ustedes ven ahí, si las cuentan, ven que son tantas rayas, y si son, por ejemplo, si estás trabajando la carta 14 y tiene 7 rayas de un lado, te está hablando que esa se conecta con la carta 7, y si tiene 8 del otro lado, te está hablando que se conecta con la carta 8. Y es algo muy complejo y que todo está interconectado. Entonces, realmente sería muy extenso hacer un programa de eso. Sí, de una por una, yendo a todos los rasgos de la carta. Igual, como dice Leo, si les interesa que vayamos carta por carta,
Pónganos en los comentarios qué cartas les interesan. Igual no necesariamente tiene que ser en orden, pero las que más nos pidan son los que vamos a hacer, y con mucho gusto les planteamos todo símbolo por símbolo en cada ilustración de cada carta. Y pues como siempre, estamos bien agradecidos, muy agradecidos porque nos acompañen en un episodio más. Ya saben, ayúdenos dándole like, comentando, suscribiéndose, compartiendo los videos, también activando la campanita para que les aparezcan las notificaciones, y pues apoyando el proyecto de Mitotes Místicos. Muchas gracias por acompañarlos. Yo soy Kadech. Yo soy Leo. Compartan por favor, nos ayuda un montón. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Bye.